Bien, muy buenos días. Es un placer estar aquí con todos ustedes y ver tantas caras conocidas y tantas caras queridas. Les pido disculpas de antemano porque estoy muy afectada de la gripe, pero gracias al Señor que por lo menos hoy puedo hablar, porque antes de ayer ni eso podía ser. De modo que en el espacio que me corresponde, que es sumamente breve, intentaré dar un recuento realmente conforme lo que ha sido la modernización de la jurisdicción inmobiliaria, lo que teníamos y lo que tenemos y lo que necesitamos en lo adelante. Para todos es conocido, sobre todo los que tienen experiencia en el ejercicio inmobiliario, es conocido que nuestra justicia inmobiliaria en sus momentos llegó a pasar real y efectivamente por una crisis muy profunda, con el tema de la distorsión normativa, con la mora judicial sobre todo, con los procedimientos tan formalistas y protocolares, con la revisión oficiosa y todos esos procedimientos que la ley la orden ejecutiva 511 instituyó y que también luego reprodujo en su integridad la ley 1547 del 47. Pero si usted no conoce el pasado, pues en ningún modo puede tener una visión completa para analizar y poder valorar lo que en la actualidad tenemos, poder valorar el presente. Y es a partir de allí que me he permitido preparar un materialcito muy breve, dado el tiempo que aquí me otorgan, para que ustedes puedan ver de dónde viene nuestra historia y hacia dónde vamos. La realidad es que el primer instrumento que nosotros conocemos de carácter internacional y que contiene transmisión del derecho de propiedad sobre todas las islas descubiertas, todos lo conocemos, que se llama la Bula Intercaetera y que fue el documento que en realidad traspasó a favor de los reyes de Castilla y Aragón todas las tierras descubiertas y por descubrir. A partir de allí, nosotros obligatoriamente tenemos que analizar nuestra historia dominicana desde el punto de vista del tratamiento de la tierra y desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, ya que siempre han conformado un conjunto. La realidad es que en los periodos que dicen los historiadores dominicanos que se divide nuestra historia inmobiliaria, dicen que son 7, algunos sostienen que son 5, yo me inclino por supuesto por 7 periodos debido a que se toma como parámetro para ellos las leyes importantes que fueron tomadas, que fueron votadas y que en su momento ejercieron influencias positivas sobre lo que es el sistema inmobiliario en la República Dominicana. Comenzando por allí, nosotros la historia la conocemos y se conformó adicional a eso las leyes de Indias. Las leyes de India no fueron más que un conjunto de disposiciones, reales provisiones y la normativa interna que regía la vida colonial en determinada época que comenzó desde la colonización hasta el 1578 de nuestra historia del descubrimiento. Nosotros como instrumentos importantes tenemos la Ley de Amparo Real, que es la primera ley que real y efectivamente viene a depurar lo que es la ocupación de la tierra en la República Dominicana, en ese tiempo la colonia, la española. Entonces, a partir de allí, nosotros vemos los intentos legislativos, los intentos de la corona, los intentos de las personas y de las figuras instituidas para la época, para la creación de normativas y políticas internas que han estado siempre velando por la correcta ocupación de la tierra, por la correcta depuración de la tierra y el correcto uso de la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana. En su momento surtió sus efectos, pero por supuesto rápidamente hubo que crear otra norma porque esta fue prácticamente infuncional. A partir de allí, nosotros nos encontramos que los dos instrumentos más importantes de esa época de las leyes de India está la ley sobre bienes nacionales también posterior y esta ley viene a raíz del descubrimiento de América, a raíz de la independencia dominicana.
que es donde se inicia el tercer periodo de nuestra historia, y que trajo como sustento precisamente la Ley General de Bienes Nacionales y la Constitución, la primera Constitución de la República Dominicana. En ellas podemos evidenciar dos historias fundamentales, dos aspectos importantes. Lo primero es que por primera vez en el país se instituye el derecho de propiedad como un derecho fundamental en el artículo 21 de la Constitución del 6 de noviembre de 1844, y lo segundo es que en esa Ley General de Bienes Nacionales, que es de fecha 21 de julio de 1844 también, en ella se crea por primera vez el patrimonio de la República Dominicana, 1845. En ella se crea por primera vez el patrimonio de la República Dominicana, la recuperación de bienes, y se establece que todos los bienes que pertenecían a extranjeros, todos los bienes que pertenecían a los ocupantes, todos los bienes que pertenecían a los haitianos y todos estos que pertenecían a la iglesia y que pertenecían a la corona, en su momento pues todos eran del territorio y del Estado del gobierno dominicano y libre de todo tipo de gravamen. Entonces todos los ocupantes que no quisiesen colonizarse aquí, que no quisieran juramentar por la bandera dominicana, pues también les eran expropiados. Lo cierto es que a partir de allí nosotros comenzamos con el principio de que el Estado dominicano es el titular de todos los derechos que lo componen, salvo aquellos que un particular le pueda probar su propiedad. Y ese principio nosotros aún en la actualidad lo tenemos recogido en el principio general número 3. Cada vez que usted entienda que es suyo, entonces debe ponérsele al Estado, sobre todo aplicable en los terrenos propios del saneamiento. Recordando que cuando el derecho ya está registrado, está depurado a favor de terceros, pues no podemos nosotros hablar de prescripción y mucho menos de titularidad general a favor del Estado dominicano, porque ya allí dispone la ley otro tratamiento. Importante nosotros conocer que esa Ley General de Bienes Nacionales instituyó una serie de disposiciones para tratar de eliminar los fraudes también y los desórdenes y la depuración de derechos. Y en 1907, debido a los grandes fraudes y desórdenes, se crea otra ley que intenta solucionar problemas y depurar problemas. Tampoco funciona. La Ley de División de Terrenos Comuneros, entonces, de fecha 21 de abril de 1911, viene a intentar nuevamente, somete al país un procedimiento de partición y depuración de los derechos a través del procedimiento de partición, competencia de los tribunales ordinarios normal. Ese procedimiento se estableció por primera vez como una especie de saneamiento, aunque no lo era la depuración y partición de terrenos comuneros a través de la competencia de los agrimensores ministeriales técnicos y de los notarios sobre todo, y todo avalado por el Tribunal Ordinario de Primera Instancia, que tenía plenitud de jurisdicción en su momento. ¿Qué pasa con el procedimiento de partición? Bueno, que se instituyó como de orden público y se instituyó como oponible a todo el mundo, a todos los que fuesen parte del terreno comunero, de la colonia comunera, y que una vez iniciaba una sola persona de los copropietarios, iniciaba el trámite, pues a partir de allí se le oponía a todos. Esta ley contemplaba unos plazos de procedimiento y también contemplaba unos plazos de prescripción. Y decía, bueno, si nosotros a usted, además que le llevamos el procedimiento, que es de orden público, y usted no lo registró ante el notario en el plazo de 3 años, entonces usted lo rectifica o le caduca, le prescribe el derecho que le ha sido adjudicado. ¿Qué ocurrió con ese procedimiento? Los notarios eran los que recibían la inscripción del derecho. A partir de allí, recoge la historia, que los fraudes notariales, que las guerras y la desaparición de los protocolos trajo un gravísimo desorden, porque lo que se había depurado, pues igualmente no se podía verificar en cuanto a data, en cuanto a documento. Precisamente de allí la importancia de la captación de la data y de la recuperación de la data. Y para el caso de la modernización de la jurisdicción inmobiliaria, verán ustedes que uno de los pilares fundamentales por los cuales se comenzó a trabajar fue precisamente por la captación de la data.
porque si nosotros no tenemos historia escrita, documental, entonces difícilmente podamos ser eficientes en el futuro. Además de eso, de que eso trae transposición de personas y atrae fraudes y pudieran incluso establecerse derechos que anteriormente eran inexistentes por las vías de los fraudes. Entonces, toda esa historia, todo eso que nosotros hemos visto y hemos vivido, trae a colación precisamente, como bien decía nuestro magistrado moderador, que en el 1916, pues con la ocupación norteamericana, se diga, bueno, pero es que en la República Dominicana tiene un caos terrible con la tierra, en la República Dominicana no hay ningún tipo de seguridad jurídica, en la República Dominicana nuestras inversiones no son confiables, nosotros tenemos que solucionar el problema de la tierra, y fueron las motivaciones específicas y expresas que se dieron para la implementación de la Orden Ejecutiva 511. Esa Orden Ejecutiva 511 viene entonces a implementar el sistema Torrens en la República Dominicana, y ya nosotros sabemos que es una orden, una ley de autoría de Robert Torrens, austríaco, y que se había puesto en funcionamiento en su país natal, en su país de origen, en el año 1850 y tanto, de modo que tenía su historia, la ley ya, la orden ejecutiva que aquí se implementaba. Y lo vemos como el avance más de la República Dominicana desde un punto de vista del efecto constitutivo, el efecto convalidante, y que vino a establecer unos métodos eficientes ya y técnicamente más avanzados para la depuración y el registro de la propiedad en la República Dominicana. A partir de allí, nosotros nos encontramos entonces con la historia de la Ley 1542, 1542-47, que es nuestra reciente derogada ley. Esa ley trajo como virtud, pues, que reproduce íntegramente la Orden Ejecutiva 511, salvas pequeñísimas diferencias. Tanto la Orden Ejecutiva 511 como la Ley 108, como la Ley 1542, entonces establecían la figura del Tribunal de Tierras como una jurisdicción especializada. Recordarán ustedes que antes de la Orden Ejecutiva 511 no existía una jurisdicción especial en tierra y era competencia de los tribunales civiles. Luego se crea un tribunal de tierra con todas las competencias, con una concentración de funciones donde estaban bajo su dependencia todos los órganos y funcionarios de la jurisdicción de tierras. De allí dependía registro de títulos, de allí dependía mensuras catastrales, de allí estaba sumamente vinculado el abogado del Estado, casi en una relación de dependencia también. Estaban dependientes totalmente los jueces de primera instancia, ya que la ley establecía que absolutamente todo lo que fuese sistema y propiedad inmobiliaria y discusiones y aspectos de tierra eran competencias del Tribunal Superior de Tierras, dándole la facultad, la competencia a la presidencia del Tribunal Superior de Tierras de designar jueces residentes, como le llamaba la Orden Ejecutiva 511, o jueces de jurisdicción original, como le llamaba la Ley 1542, para los casos que ameritaran el conocimiento del doble grado de jurisdicción. Pero que resultó que a partir de allí, entonces teníamos el tema de la mora judicial, porque lo primero es que la concentración del Tribunal Superior de Tierras, que era un solo tribunal para todo el país, pues atrajo una gran mora. Además de eso, no existía competencia territorial, de modo que los casos podían caer en cualquier lugar. Un caso de Baní se podía conocer en el este o en el Distrito Nacional y viceversa. Era competencia y atribución exclusiva del presidente del Tribunal Superior de Tierra la designación del juez que entendiera más idóneo para el conocimiento de la causa. Pero además de eso, esa ley atrajo como procedimiento que la sentencia de los jueces de jurisdicción original
en ambas leyes eran sometidas a la revisión oficiosa. Esa revisión oficiosa quería decir que nosotros, las sentencias que emitíamos, que me tocó trabajar también con Ley 1542, eran sometidas a la revisión aunque nadie las recurriera. En tal sentido, todo lo que los jueces de jurisdicción original fallaban a nivel nacional tenía que ser sometido al correspondiente Tribunal Superior de Tierras. Eso que después que se crearon algunos más, pues se fueron descongestionando el Departamento Central. Entonces, a partir de allí, la ley instituía que a partir de esa revisión oficiosa se podía ordenar nuevo juicio. Era casi nula la vocación en grado de superior, sino que lo más reiterativo era el nuevo juicio. Entonces, el nuevo juicio atrajo como consecuencia negativa el aspecto de que los procesos se convertían en muchas ocasiones en un círculo vicioso. Entonces, nuevo juicio, otra vez jurisdicción original, nuevo juicio, revisión, y a veces tenía 2 y 3 nuevos juicios. Entonces, todos esos procedimientos trajeron como consecuencia un gran cúmulo de trabajo, una gran mora judicial en materia inmobiliaria. Pero no solo eso, sino que aparte de que no teníamos ningún tipo de tecnología, que no teníamos ningún tipo de cuidado por parte de lo que era el Poder Judicial como tal, porque entendía que la jurisdicción inmobiliaria no tenía quizás el valor, que no le veían el valor económico, que es real y efectivamente que es el sustento de la parte económica, es el sustento económico de la República Dominicana, las inversiones inmobiliarias. Entonces, frente a la falta de seguimiento, frente a la falta de recursos humanos, frente a la falta de jueces suficientes, frente a la revisión obligatoria, oficiosa, frente a los nuevos juicios, frente a la falta de recuperación de datos y de sistemas científicos de medición de la tierra, ya que se contaban con sistemas no confiables y que tenían un alto grado de errores. Entonces, frente a las transferencias indiscriminadas de constancias anotadas propio de los registros de títulos, allí todos estábamos en una etapa crítica de lo que era la jurisdicción inmobiliaria como tal. Entonces, la pérdida de las documentaciones, la pérdida de las datas, todo eso trajo como consecuencia precisamente que se diga, bueno, necesitamos un cambio. Necesitamos una nueva ley. Se discutía si modernización propiamente a través de una ley o si una modificación de la ley 1542 sobre el registro de tierras. Recuerdo que en su momento se dijo, precisamos de una ley nueva, precisamos de una ley eficiente, precisamos de una ley adecuada, actualizada, porque de dejar una ley 1542 modificada, entonces estaríamos dejando el chip de todos los funcionarios, el chip de los abogados, porque esa es otra cosa. He mencionado todos los órganos que en su momento conformaban la jurisdicción de tierra de ley 1542, pero olvidé los abogados. Los abogados carentes totalmente de instrucción en la materia, y que nosotros, los jueces, incluso teníamos que estudiarle los expedientes para que ellos... Y es que la ley nos facultaba a pedir testigos, a pedir inclusión de personas, a solicitar y requerir documentos, a ordenar conducencias y todo ese tipo de cosas, un rol totalmente activo en los procesos de puro interés privado, que no eran saneamiento. Entonces, eso había que cambiarlo también en nosotros los jueces, que aprendiéramos que los jueces son el tercero imparcial, y que son las partes las que llevan, que son las partes las que prueban y que son las partes las que piden y dirigen su proceso. Entonces, se decidió un cambio, pero un cambio total que fue en la Ley 10805 de registro inmobiliario. El primer proyecto de la Ley 10805 de registro inmobiliario se consolidó en el año 2003. De él se revisó, fue sometido a las revisiones pertinentes por parte de los entes encargados de su elaboración, y a los fines de llevar a cabo la modernización de la jurisdicción inmobiliaria, se inició entonces con una jornada de captación de necesidades, de valoración real de lo que contábamos, para poder trabajar con los ejes de la reforma en ese momento. Los ejes de la reforma inmobiliaria puntualmente
Veamos qué encontró en el año 2001 la primera persona que se puso, la gerente, consultora, que se dispuso al levantamiento de la data que nosotros teníamos como jurisdicción de tierras. Y es la consultora Marifran Balaz, que me permito citar brevemente un extracto de su reporte que hizo a la Suprema Corte de Justicia en cuanto a archivos y documentaciones se refiere. Oigan lo que ella dice. El diagnóstico efectuado sobre todos los archivos de la jurisdicción en el año 2001 al año 2001 muestran un panorama catastrófico. En primer lugar, la falta de conocimientos de archivo y tratamiento de papeles. La gestión de los expedientes cambia según la persona y el lugar. No hay control de lo que se ha hecho. La tecnología es la gran ausente. En el caso del tribunal, la localización de las cajas queda vinculada solamente a una indicación cartográfica que desaparece con las mudanzas. En caso de mensuras catastrales, esa base de datos no contiene prácticamente nada y ya ha sido inclusive abandonada por el mismo personal del organismo. La noción de conservación es inexistente. El calor es sofocante en los lugares asignados a los archivos. La humedad por encima de lo permitido. Según las ciudades, poblaciones, en los archivos, entonces podemos encontrar visitantes de todo tipo. Y entre ellos, todas las familias de las termitas, las cucarachas, las avispas, las ratas, los ratones y hasta las culebras. Sin hablar de diversas categorías de hongos que afectan la documentación. Esa situación, mala de por sí, se vuelve peor por la falta de estantería donde colocar la documentación, expedientes almacenados en el suelo sobre cualquier mueble. Los archivos no están ni clasificados ni ordenados, o mejor dicho, nada archivista. Me acuerdo de haber preguntado por el expediente de la parcela 110 Ref 780, que es una de las más importantes de la ciudad, y me presentaron 500 cajas, más de 500 cajas amontonadas, y me dijeron, ahí está la historia de la parcela 110 Ref 780, busque lo que usted quiere. Entonces, esa era real y efectivamente la realidad que nosotros teníamos. Eso nada más en tema de captación de data. A partir de allí se dice, bueno, si nosotros no recuperamos lo que tenemos, entonces nuestra historia inmobiliaria está en peligro con lo que es la especialidad que se pretende implementar con la Ley 10805. Y a partir de allí se crean los ejes de la reforma, que son 6 ejes con los cuales se trabajó ese proyecto de modernización de la jurisdicción inmobiliaria. Eje organizacional, se dice desconcentración total, ya nadie depende de nadie. El registro de títulos es un órgano autónomo dentro de la jurisdicción con sus propias competencias y no depende del Tribunal Superior de Tierra. El registro de títulos en iguales condiciones. El Tribunal Superior de Tierras no tiene facultad revisión oficiosa, solamente tiene competencias como tribunal de alzada. Allí viene la desjudicialización de procesos en ese modelo organizacional, que fueron los ejes que hoy nosotros conocemos de 3 órganos vinculados entre sí de manera paralela, en que ninguno tiene jerarquía sobre el otro, sino que cada uno tiene su propia función. Entonces, modelo de gestión. El modelo de gestión dice, debemos simplificar los procesos, porque todo lo que tenemos debemos eliminar trabas, debemos redefinir los plazos procesales y los plazos de la jurisdicción inmobiliaria, debemos redefinir el modelo de audiencias, debemos redefinir el modelo de titulación, debemos implementar, darle valor legal a las certificaciones que emiten los registradores de títulos, debemos implementar la caducidad de las instancias, la perención de instancias en la jurisdicción inmobiliaria, debemos implementar procesos de conformidad con lo que en la actualidad tenemos y la modernidad.
Entonces, allí vienen esa parte de modelo de gestión, dentro del cual también caen el tema de las secretarías comunes y los demás organismos internos de la jurisdicción mobiliaria, entre ellos el tema de la administración general. ¿Qué más tenemos? El sistema régimen tributario para que la justicia inmobiliaria se cubra a sí mismo. Garantías del sistema de fondo de seguros, tecnología y conocimientos, régimen disciplinario. ¿Qué tenemos ahora implementado en función de la ley? Todo un procedimiento de primer grado, con apoderamiento directo por parte de los tribunales de los usuarios a los tribunales de jurisdicción original. Tenemos un Tribunal Superior de Tierra con facultad solamente para Tribunal de Alzada. Tenemos procedimientos desjudicializados, pérdidas, condominios, refundiciones, subdivisiones, directamente ante los órganos técnicos y registrales y solamente a los tribunales litis sobre derechos registrados, saneamientos y particiones, las competencias puntuales de la jurisdicción inmobiliaria. ¿Qué nos falta finalmente para irme? ¿Verdad? Que me dijeron que ya no tengo más tiempo. ¿Qué nos falta a nosotros? Creo que nos falta seguimiento. Nosotros no podemos desatender lo que ya se ha logrado con tantísimo trabajo. Nos faltan recursos humanos, nos faltan recursos tecnológicos, nos faltan reglamentos, un sistema de reglamento de consecuencias, reglamento disciplinario para los entes técnicos, sobre todo mensuras y otros oficiales que concurren por ante la jurisdicción mobiliaria en el ámbito meramente técnico. ¿Qué más nosotros podríamos pedir a partir de allí? Que se implemente el procedimiento para la justicia penal inmobiliaria, que falta, que no está correctamente previsto en la ley tampoco, y sobre todo los recursos económicos para mantener viabilizando todo eso que hemos hecho y que tendremos larga historia, larga vida con un sistema eficiente, tecnológicamente el más reconocido del mundo, que es el sistema Torrent, con todos sus criterios de especialidad, publicidad, legalidad y legitimidad, que real y efectivamente abarca a todos los órganos de la jurisdicción mobiliaria y de los cuales nosotros tenemos que ser los guardianes. Pasen ustedes buen día. Muchas gracias.